Bienvenidos a la sesión formativa de la aplicación Secure Plus. Vamos a explicar el funcionamiento del programa Secure Plus RGPD, que nos va a servir para el cumplimiento en la normativa en su artículo 32 de RGPD en cuanto a las medidas de seguridad. Vale, comenzamos entrada a la aplicación, seleccionamos al usuario número 1, le damos a intro, ponemos la clave 11, le damos a intro, le damos a aceptar y entramos dentro de la aplicación. Entramos en general, empresa, aquí aparecerán los datos fiscales de vuestra empresa, verificar que esté todo correcto en vuestro aplicativo de Secure Plus, datos fiscales, ¿de acuerdo? Aparecerá en general usuarios autorizados para introducir el usuario, un nuevo usuario que tenga acceso a datos de carácter personal. Introduciríamos aquí en el más verde, ¿de acuerdo? Posteriormente, para eliminar aspa roja y para el lápiz para modificar dicho usuario autorizado. Si pinchamos aquí dentro de un usuario y queremos dar de baja el usuario, por cualquier circunstancia se vaya de la empresa, simplemente seleccionamos la fecha de baja, pondremos 18, le damos a aceptar y eliminamos en el aspa roja. Eliminamos y aquí en el apartado de registro de usuarios eliminados aparecerá lógicamente el usuario eliminado, ¿vale? Así lo eliminaré las contraseñas, ¿vale? Del programa de gestión, del correo electrónico que tenga este usuario cuando ya no trabaje con nosotros en la empresa. Y así controlamos la alta y baja del personal. Aquí la alta del personal, usuarios autorizados que tienen acceso a datos de carácter personal, y aquí en el registro de usuarios eliminados las bajas que hemos tenido en nuestra empresa. En general, responsable, pues aquí aparecerán los datos básicamente responsable del tratamiento, que es la razón social de la empresa, la denominación social de la empresa. El delegado de protección de datos, que es el DPD, la nueva figura que entra en el Reglamento General de Protección de Datos. Básicamente que será obligatorio cuando haya un tratamiento en gran escala de datos, administraciones públicas o categorías de datos especialmente protegidos, es decir, datos de salud, datos sensibles, datos genéticos, biométricos, necesitarán tener un delegado de protección de datos y notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica. El administrador de sistemas, básicamente que será informático, el que se encargue de establecer las medidas de seguridad en la empresa. Representante de la empresa europea, básicamente si la empresa está fuera de la Unión Europea tendrá que tener un representante en la Unión. El responsable de seguridad pues será la persona encargada que establezca la medida de seguridad básicamente y que básicamente pues controle lo que es la aplicación, ¿de acuerdo? Responsable de seguridad, el que controla la aplicación, el que da alta y baja el personal, pondrá todos los inventarios y el elemento de gestión el que establezca las medidas de seguridad será el informático, ¿vale? En general aparecerá la definición de controles, como estáis viendo aquí. Esto nos ayudará al responsable de seguridad o al delegado de protección de datos básicamente a llevar un control de esos tipos de usuario autorizado, de copia de seguridad, de cambio de sistema de información, de entrada y salida de soporte, como estáis viendo aquí, que puede añadir alguno más de este tipo de controles, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, si tenemos una periodicidad de un año aproximadamente, ¿vale? Tendremos que hacer ese control de copia de seguridad, por ejemplo. Cuando hagamos ese control de copia de seguridad, nos iremos a inventario, en registro de control de auditoría, aparecerá aquí este aspecto de control, haremos la revisión y si hemos detectado alguna anomalía, marcaremos aquí la anomalía correspondiente, ¿de acuerdo? En el campo de texto. Posteriormente, en este campo de texto, acción correctora, marcaremos básicamente esa acción, ¿vale? Para que no surja la anomalía anterior que hemos definido anteriormente. Le diremos a aceptar y automáticamente se quede registrado este registro de control de auditoría. En esta opción de cambio de tratamiento, como estáis viendo, aquí aparecerán los tratamientos, tratamiento de clientes, tratamiento de proveedores, de usuarios web, de videovigilancia que tengáis vosotros en la empresa.
Aquí cambiaremos en esta opción el tratamiento de datos. Y aquí en esta opción cambio de empresa, básicamente en esta opción cambiaremos la empresa. Si tenemos en la aplicación tenemos multiempresa, en este apartado marcaremos la empresa correspondiente para hacer los mantenimientos del programa en la opción de empresa. Estamos hablando aquí en tratamientos. Como estáis viendo aquí, hay un registro de actividades de tratamiento que es obligatorio llevarlo en la empresa. Aquí lo tenéis en el programa, en estado de tratamientos, lo que es la creación, modificación, supresión del tratamiento. Básicamente lo hacemos aquí en el departamento técnico, todo lo que es la personalización del programa, los datos de los tratamientos. Por cada tratamiento aparecerá una serie de datos que los vamos a desgranar más detalladamente en el informe de registro de actividades. Este registro de actividades que estáis viendo aquí, básicamente aparecerá lo que es el responsable del tratamiento, que es la denominación social de la empresa, la razón social, el representante de la Unión Europea. Si la empresa está fuera de la Unión Europea tendrá un representante de la Unión, delegado de protección de datos en los que hemos visto anteriormente. Será obligatorio cuando hay un tratamiento a gran escala de datos, o sean administraciones públicas o tengan categorías de datos especialmente protegidos, datos de salud, datos genéticos, biométricos. Tendrán que tener obligatoriamente un delegado de protección de datos. Los tratamientos, por cada tratamiento aparecerá una ficha que está viendo en este registro de actividades, que esto saldrá automáticamente con la personalización que hacemos nosotros en el programa. Por cada tratamiento aparecerá la finalidad del tratamiento. Si estamos hablando de clientes, la finalidad del cliente será el fichero de cliente de la empresa, la gestión contable, fiscal y administrativa, las categorías de los interesados, que será el propio interesado o representante legal. En cuanto a la categoría de los datos, es la estructura básicamente que tiene ese tratamiento. Si estamos hablando del tratamiento de clientes, pues la estructura, el nombre, apellido, la dirección, el teléfono, los datos económicos del cliente. En cuanto a las categorías de destinatarios, básicamente es la cesión donde cedemos los datos nosotros, si es administración tributaria o bancas, cajas o entidad de crédito, ¿vale? Donde cedemos esos datos, esa cesión. Transferencias internacionales de datos, básicamente si utilizamos Facebook, ¿vale? Los servidores están en Estados Unidos, pues se considera una transferencia internacional. Entonces marcaríamos el país, Estados Unidos, con escudo de privacidad, y el prestador de los destinatarios, en cuanto a la categoría de los destinatarios, será el prestador de servicios. Y por cada tratamiento tenemos que establecer un plazo de supresión de los datos. Es decir, si nos cogemos la ley de facturación, el plazo máximo de 7 años aproximadamente, que tenemos que eliminar de nuestra base de datos dicho cliente, y también la factura que tengamos en papel. Y en cuanto a las medidas de seguridad, a implantar, pues básicamente el usuario de contraseña que tengamos en nosotros en nuestros aplicativos de gestión, básicamente lo que es referente a antivirus, cortafuegos, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que establecer en cuanto a medidas de seguridad, por ejemplo. Bien, pasamos a desarrollar lo que son los inventarios. Aquí aparecerá una serie de inventarios que vamos a desgranar próximamente, que tenemos que ir manteniendo en el programa. Aparecerá la relación de los tratamientos, aparecerá pues clientes, proveedores, nóminas, los tratamientos que nosotros tengamos en la empresa, que esto está personalizado por nosotros. Aparecerá pues la relación del encargado de tratamiento. Si el tratamiento es nómina, se habrá un encargado externo, pues entonces aparecerá en este encargado externo nuestra asesoría, aquí nuestra asesoría básicamente que hace la nómina de los trabajadores. Esto está todo personalizado por nosotros. En cuanto a inventario, el sistema de tratamiento de información, dispositivos de tratamiento. Aquí en este apartado básicamente tenemos el mantenimiento de lo que son dispositivos, como estáis viendo, le damos a introducir al más verde, introducimos pues todo lo que sean dispositivos de ordenadores, smartphones o tablets que tengan acceso a datos de carácter personal.
tendremos que ir haciendo el mantenimiento de este apartado de los dispositivos, donde aparecerán pues, las características del dispositivo, quién utiliza ese dispositivo, si tiene conexión a internet, si está en una red local o no, ¿vale? El control de acceso, si es por uso de contraseña, y otras medidas de seguridad implementadas como pueden ser antivirus, cortafuegos, etcétera. Simplemente le damos al verde para introducir nuevo dispositivo, a la aspa roja para eliminar dicho dispositivo y al lápiz para modificar dicho dispositivo. En cuanto al sistema de tratamiento aplicativo de gestión, aquí tendremos lo mismo, introduciremos lo que es referente a lo que es la aplicación de gestión, ¿vale? Aplicación de gestión que tengamos nosotros en la empresa, como aplicaciones de gestión de nómina, aplicaciones de facturación, todas las que son aplicaciones que contengan datos de carácter personal. La aplicación correspondiente, el tipo de aplicación, quién lo ha diseñado, el control de acceso será usuario o contraseña, si lo tenemos disponible, y el sistema operativo que será el Windows que tengamos nosotros o Macintosh. En cuanto a eso, el apartado de sistema, aparecerá lo que es el apartado de ubicaciones, como estáis viendo aquí en pantalla, aparecerá pues la identificación, la descripción, que es el centro de trabajo donde hay tratamiento de datos. Todo esto está modificado y personalizado por nosotros. Si dispone de red, intranet, teletrabajadores, si tiene conexión a internet, página web, ¿vale? Ponemos aquí el dominio, el servidor propio, pondremos aquí si dispone o no de servidor propio la empresa, los locales, si tienen el acceso a los locales, si tienen dispositivos de cerradura o cierre, lo que es referente al sistema de alimentación, si tiene un 6 o no, ¿vale? Un sistema de ininterrumpido. Cuando se nos va para lo que es la luz, pues entra el 6 directamente, podemos trabajar sí, próximamente. Los armarios bajo llave, si lo tenemos bajo llave, pues pondremos aquí las medidas de seguridad implementadas. Y aquí en observaciones, pues podremos poner que se dispone de copias de seguridad de forma periódica, pero básicamente eso sería referente a lo que es las ubicaciones, el apartado este de ubicaciones. Como estáis viendo aquí en soporte informático, en este apartado, básicamente, aquí en este apartado introduciremos el más verde como siempre, el soporte. En este apartado pondremos todo lo que son soporte informático en cuanto a disco duro externo, pendrive, CD, DVD, disque, ¿vale? Que contengan y almacenen datos de carácter personal. Básicamente, pues pondremos el nombre, el tipo de soporte, si es pendrive o disco duro externo, la marca correspondiente, la persona asignada que tiene ese soporte, el número de serie, si dispone, dirección más y el tipo de uso que le damos, si es por almacenamiento o uso indistinto de lo que es este soporte informático. Le daremos a aceptar y automáticamente se quedará registrado el soporte informático. En cuanto al cifrado de tratamiento, si le damos al bar verde, básicamente en este apartado tendremos que marcar ese cifrado si lo hacemos realmente. Es decir, hacemos un cifrado de tratamiento, es decir, comprimimos una carpeta automáticamente y le ponemos contraseña y posteriormente pues lo mandamos por correo electrónico, ¿vale? Mandamos ese archivo, tendremos que mandar un segundo correo electrónico con la contraseña para que pueda descifrarlo. Si hacemos ese cifrado de tratamiento, marcaremos aquí básicamente el nombre del tratamiento y una breve descripción, básicamente que daremos, si es cliente, por ejemplo, una breve descripción de cómo hacemos ese tratamiento, ese cifrado de tratamiento, como expliqué anteriormente. Le daremos a aceptar y marcaremos automáticamente ese cifrado de tratamiento. En cuanto al registro de movimiento de soporte informático de documentos, como estáis viendo, le damos a más verde. En este apartado
básicamente es cuando hay entrada y salida de documentación, ya sea o en papel o por soporte informático. Por ejemplo, una salida sería de destino con soporte. El soporte es documentación en papel, con destino a la asesoría, el motivo de realización de las nóminas y el contenido pues es para el alta de nuevos trabajadores. La forma del envío pues mediante el trabajador a empresa de destino, por ejemplo. ¿Y quién lo hace responsable? Pues responsable lo hará el de gerencia o el responsable de recursos humanos. Cuando hay documentación, ¿vale? Documentación en papel que salga o entre con datos de carácter personal, ya sea en papel o por soporte informático, dicho registro de movimiento tendremos que meterlo en este inventario, ¿vale? En este inventario que hemos estado mencionando en este apartado. Básicamente, en cuanto a registros de incidencia, en el caso de que tengamos alguna incidencia que afecte a nuestros datos, que tengamos pérdida de datos reales, pues tendremos que introducir dicha incidencia. ¿Incidencia qué tipo? Por fallo en el suministro de corriente, avería del servidor, robo del sistema de información, avería del disco duro, infección por virus informático. Cualquier incidencia que nos afecte a nuestros datos, tendremos que registrar dicha incidencia, donde aparecerá el tratamiento, el dispositivo correspondiente que tuvo la incidencia, notificante a la persona que tuvo la anomalía, notificado al responsable de seguridad o delegado de protección de datos, los efectos que produjo la anomalía y la acción correctora, que podremos recuperar los datos a través de la copia de seguridad que hacemos de forma semanal, por ejemplo. Le daríamos a aceptar y automáticamente registraríamos dicha incidencia en el caso de que tengamos pérdida de datos reales. En cuanto al registro de destrucción y reutilización de soporte y equipo, como estáis viendo aquí, este apartado, este registro, es básicamente cuando hay un soporte o un equipo que tengamos una reutilización o destrucción de datos. Básicamente, si cogemos, por ejemplo, un equipo, ponemos el nombre del equipo y el tipo de destrucción, y aquí en observaciones pondremos básicamente que destruimos el equipo porque está ya obsoleto, por ejemplo. O si reutilizamos un soporte, pues marcamos aquí el soporte, el nombre, pondremos el nombre que sea, el tipo ponemos reutilización y en observaciones pondremos pues que reutilizamos los dichos soportes, primero borrado ese pendrive, ese soporte informático y después lo reutiliza otra persona. ¿Vale? Le daríamos a aceptar y marcaremos ese movimiento que hay, ya sea de destrucción o reutilización en cuanto a soporte o equipo informático. Todo ello siempre introducir en más verde el APA para eliminar dicho mantenimiento y el API para modificar el mantenimiento. En cuanto al registro de control de auditoría, lo que hemos visto anteriormente, si entramos en control de copia de seguridad, por ejemplo, y hacemos una revisión de ese control de copia de seguridad, y a la hora de hacer la revisión detectamos alguna anomalía, pues aquí marcaremos en el campo de texto la anomalía correspondiente y aquí en la acción correctora marcaremos la acción que nosotros estimamos oportuno para que nos salga la anomalía anteriormente detectada. Le daremos a aceptar y automáticamente se quedaría registrado en este registro de control y auditoría. En prestado de servicios sin acceso a datos personales, como estáis viendo aquí, básicamente aquí lo que tenemos que registrar son todos los prestadores que tenemos que nos prestan servicio en nuestra empresa y no acceden a datos personales, como pueden ser empresas de limpieza, empresas de mantenimiento de instalaciones, empresas de extintores, ¿vale? Empresas que nos prestan servicio en estas instalaciones, pero no acceden a datos. Aquí marcaremos el servicio que nos presta, una breve descripción del servicio, ¿vale? Y aquí en el apartado responsable marcaremos básicamente pues el nombre, los datos fiscales que nosotros tenemos de este prestador de servicios, ¿de acuerdo?
Eso en cuanto a los prestadores de servicios sin acceso a datos de carácter personal. Emisores de autorizaciones, como estáis viendo aquí de este apartado, si pinchamos aquí, básicamente este primario será el usuario que sea el delegado de protección de datos o el responsable de seguridad, que podrá emitir una serie de autorizaciones, como pueden ser salida de soporte, cuando salga algún pendrive de la empresa con datos de carácter personal, tendrá que tener bajo una autorización, cuando haya un tratamiento de datos fuera de la ubicación, cuando haya una autorización de procedimientos de recuperación de datos. Es decir, que tengamos que tirar de copias de seguridad, pues tendrá que ser autorizado también por el delegado de protección de datos responsable de seguridad. Que delega, el sujeto que delega autorización es a otra persona, es decir, que si se va de vacaciones y delegamos a otra persona este mantenimiento, bueno, básicamente delegamos a otra persona, le debemos aceptar y marcaremos a la persona correspondiente. Y cuando deleguemos a esa persona, el tipo será delegado y el usuario que pondremos aquí es la persona que se va a encargar de los mantenimientos del programa para hacer las autorizaciones correspondientes que hemos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Estas autorizaciones las tenéis aquí en este apartado de impresos, ¿vale? Los modelos de salida de soporte, tratamiento de datos fuera de la ubicación y autorización para procedimientos de recuperación de datos, ¿de acuerdo? En cuanto al registro de acceso a tratamientos no automatizados, es decir, lo que se denomina datos en papel, es decir, en este apartado básicamente lo que tenemos que marcar, básicamente, es todos los movimientos que tengamos nosotros de almacén cuando ahí hay una entrada y salida de expedientes, ¿vale? Expedientes con datos sensibles, es decir, datos que tengan especialmente protegidos. Sí, empresas que tengan datos especialmente protegidos, es decir, datos de salud, datos genéticos, biométricos, etcétera, datos sensibles, tendrán que llevar un registro de acceso a tratamiento no automatizado, es decir, datos en papel, ¿de acuerdo? Donde pondremos aquí el usuario correspondiente, la fecha de acceso, la fecha de devolución, el tratamiento que ha cedido y unos datos complementarios. Y la persona que autoriza, pues básicamente será la persona que será el delegado de protección de datos o responsable de seguridad. Eso en cuanto al registro de acceso a tratamientos no automatizados. Le daremos a aceptar y automáticamente quedaría registrado dicho acceso. En cuanto al registro de auxiliares externos, ¿vale? Básicamente en este apartado lo tenemos que rellenar cuando sean empresas que sean mediadores de seguros. Si mediadores de seguros que tengan un auxiliar externo, pues marcaremos aquí directamente ese auxiliar externo correspondiente y con sus datos fiscales, la fecha de alta y la fecha de baja cuando ya deje de prestar un servicio como colaborador, ¿de acuerdo? Esto, en este caso, este registro, como he dicho anteriormente, serán para mediadores de seguros, ¿de acuerdo? Próximamente, aquí tenemos el registro de sistemas de videovigilancia. Si le damos al verde, básicamente, aquí marcaremos todas las cámaras de seguridad, ¿vale? Marcaremos aquí todas las cámaras de seguridad que nosotros tenemos en nuestra empresa. Con el sistema de grabación, si de un grabador de disco duro, un videograbador, marcaremos aquí la localización, si es interior o exterior, la ubicación si es principal, la ubicación inicial de la empresa o si es la ubicación secundaria, si tenemos otro local, si dispone de zoom, movimiento, monitoriza, el sistema, si existe grabación básicamente, los días máximos de almacenado, que serán 30 días, el usuario autorizado, es decir, la persona que ve dichas imágenes, el tercero con acceso será la empresa que pueda ver dichas imágenes y las medidas de seguridad implementadas en cuanto a las cámaras de seguridad. Pues puede ser que el videograbador está en una habitación cerrada con llave a la que solo tiene acceso el gerente. Podría ser una de las medidas de seguridad
establecidas en cuanto al tema de los sistemas de videovigilancia. Le daremos a aceptar y ya quedaría registrado estos apartados en cuanto a cámaras de seguridad. En cuanto al protocolo de copia de seguridad, desde diseño y por defecto tenemos que establecer un protocolo de copia de seguridad, como establece el Reglamento General de Protección de Datos. Pues aquí pondremos copia de seguridad. Vale, aquí el tipo de soporte básicamente, pues donde hacemos básicamente ese copia de seguridad, pues pondremos pendrive o disco duro externo. Y después ya el informático tendrás que establecer básicamente cómo es dicho protocolo, es decir, si tiene dicho protocolo un procedimiento de generación de copia de seguridad, de cómo se hace esa generación de copia de seguridad, si tiene un procedimiento establecido en cuanto a recuperar datos de esa copia de seguridad, lo marcaremos en este campo de texto, la copia almacenada, número de copias, con qué frecuencia se hacen, el periodo de conservación de la copia, si el tipo de copia lo hace de total, incremental o diferencial, es decir, si es total, es una copia total, si es diferencial o incremental, es decir, lo vamos haciendo por partes. La frecuencia de validación de las copias y las pruebas de restauración de las copias, si lo hacemos o no. Siempre marcaremos el campo de texto si vamos haciendo ese registro, es decir, si no hacemos ningún ese registro, pues no marcaremos en el campo de texto nada, lógicamente. El etiquetado, ¿vale? En cuanto a los soportes de ubicación de la copia y el control de vida útil, esto es básicamente estos tres últimos apartados son en cuanto a soporte, al soporte que hacemos la copia de seguridad o el pendrive o lo que sea, la vida útil del pendrive. Si hacemos un cifrado de datos, es decir, comprimimos la carpeta o la contraseña y en ese pendrive hacemos este tipo de cifrado, pues marcaremos que sí. Si nos la llamamos fuera de la empresa, marcaremos que sí. El lugar de almacenamiento de la copia, marcaremos aquí el lugar de almacenamiento donde hacemos copia de seguridad, si un armario bajo llave o tal. Y el acceso restringido si lo tenemos en una habitación cerrada donde solo tiene acceso el gerente. Por ejemplo, le daríamos a aceptar y automáticamente quedaríamos reflejado ese protocolo de copia de seguridad. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es el inventario. El inventario, los inventarios, básicamente, que podemos hacer los mantenimientos en dicho programa. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a explicar lo que es el análisis de riesgo. En la gestión análisis de riesgo, estáis viendo aquí, hay una serie de activos que tenemos en la empresa. Marcaremos aquí este análisis de riesgo, donde aparecerán los activos, un cuestionario de análisis, una serie de preguntas, un cálculo de riesgo y una emisión de informe. ¿Vale? Básicamente estos activos, desde esta opción que podremos seleccionar los activos que están presentes en la entidad para lo que tiene que ver en el informe de análisis de riesgo. Después, como estáis viendo, el cuestionario de análisis. Desde esta opción podremos realizar lo que es el cuestionario, cuya respuesta nos darán el riesgo por activo de la entidad. Después se aparece lo que es el cálculo de riesgo. Desde esta opción podremos visualizar el cálculo de riesgo por activo seleccionado, donde aparecerá la probabilidad de que se produzca sobre el activo y el impacto que produciría dando lugar al riesgo sobre dicho activo. ¿De acuerdo? Y después una serie, la emisión de informe, que de esta opción podemos imprimir el informe en que se definirá tanto el riesgo global de la entidad como la valoración del riesgo por usuario, medios tecnológicos y procedimientos. ¿De acuerdo? Básicamente en los activos, como estáis viendo aquí, pues ya el usuario, la empresa, pues tendrá que eliminar los activos que no tenga la empresa. Por ejemplo, si no tiene tablet, si no tienen usuarios externos, si no tiene administradores de sistemas, si no tiene programadores, todo eso lo seleccionamos y lo eliminaremos aquí en las parrojas como siempre, ¿de acuerdo? Para posteriormente, cuando tengamos eliminado todo lo que son los activos, empezaremos con el cuestionario de análisis de riesgo,
donde aquí aparece una serie de preguntas, máximo serán 30 preguntas, en función de los activos que tengamos, serán menos preguntas, y tendremos que ir contestando las distintas respuestas posibles que tengamos aquí en este apartado, ¿vale? Por cada pregunta, una serie de respuestas, marcaremos la respuesta correspondiente, ¿vale? Y como veis, en la parte de para marcar lo que es la siguiente pregunta, marcaremos con la flechita verde siguiente y pasaremos la siguiente pregunta. Si marcaremos la siguiente pregunta, marcaremos la siguiente pregunta, ¿vale? En función, vamos a ir contestando todas las preguntas y haremos el cuestionario de análisis. Posteriormente, cuando hagamos el cuestionario de análisis, ¿vale? Aquí en la parte de abajo aparece una barra, el proceso de preguntas. Conforme vamos contestando, se va incrementando el progreso de preguntas y un riesgo global, un riesgo total, donde aparecerá también en porcentaje, ¿de acuerdo? Cuando tengamos terminado lo que es el cuestionario, tenemos que almacenar este cuestionario de análisis de riesgo aquí en el visto verde, ¿de acuerdo? Y le diremos que sí al almacenar el cuestionario, ¿vale? En este apartado marcaremos que sí en el visto verde para así guardar dicho cuestionario de análisis. Posteriormente nos hará un cálculo de riesgo, ¿vale? Un cálculo de riesgo, como estáis viendo aquí en pantalla, donde aparecerá este cálculo de riesgo por cada activo seleccionado, ¿vale? Aparecerá lo que es la probabilidad de que se produzca una amenaza sobre el activo y el impacto que produciría dando lugar al riesgo sobre dicho activo, ¿de acuerdo? Como estáis viendo aquí, una columna de activos, una columna de amenazas, las tipologías que son las familias de los activos y la amenaza, y después lo que hemos dicho anteriormente, una columna de probabilidad, impacto y riesgo, ¿de acuerdo? Que os recomiendo que le demos aquí a imprimir, pero imprimiríamos en PDF, pues son muchas páginas para que lo pueda ver un usuario avanzado en cuanto a informática, ¿de acuerdo? Para que pueda interpretar este cálculo de riesgo. Posteriormente le daremos aquí a emisión de informe y aparecerá en esta emisión de informe un resultado local del informe correspondiente a la entidad y 3 bloques diferenciados. Son usuarios, medios tecnológicos y procedimientos con su porcentaje correspondiente y más abajo aparecerán pues las recomendaciones en cuanto a los 3 bloques que hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Y aparecerá el análisis de riesgo, este informe de análisis de riesgo para establecer las medidas de seguridad implementadas que podemos implementar en nuestra empresa para así minimizar el riesgo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a análisis de riesgo. Básicamente la aplicación, la evaluación de impacto en este apartado lo haremos también nosotros, esta evaluación de impacto, en el caso de que el tratamiento que tenga el cliente tenga categoría de datos especialmente protegidos, es decir, datos de salud. Por ejemplo, datos sensibles, pues entonces pues, dicho tratamiento tendremos que hacer una evaluación de impacto, pero eso lo haremos posteriormente, ¿de acuerdo? En cuanto a las bases legales, aquí tenéis todo lo que es referente a los tratamientos, las aceptaciones básicamente cuando el cliente eh, acepta lo que es la imagen en redes sociales, que puede utilizar la imagen en redes sociales, o puede utilizar el envío de hacer publicidad, envío de comunicaciones publicitarias. Cuando esas aceptaciones pues estará marcado en este apartado de aceptaciones. Las legitimaciones, como estoy viendo aquí, lo que es las aceptaciones, envíos comerciales, uso de imagen, el consentimiento de un equipo para la utilización de imagen o envíos comerciales. Básicamente las legitimaciones, donde aparecerán pues, las distintas legitimaciones que tenemos en cuanto a RGPD, la ejecución de contratos, por el cumplimiento de obligación legal, la emisión, ¿vale? De interés público, interés legítimo responsable y el consentimiento del interesado.
¿vale? Que es una de las que había en LPD, ¿de acuerdo? Que se basaba en consentimiento. Eso. Y básicamente unas bases jurídicas, el registro de los tratamientos y unos listados que podemos sacar en cuanto al listado de tratamientos, a aceptaciones, de las aceptaciones de consentimiento inequívoco y las legitimaciones y la base jurídica. Básicamente, en este apartado de legislación, protección de datos, aquí tenéis el Reglamento General de Protección de Datos, ¿eh? Que le podéis echar un vistazo, que obliga por cumplimiento a partir del 25 de mayo. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que está siendo modificada lo que es en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Para ser adaptada al Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento de Desarrollo, una breve instrucción de videovigilancia, los códigos tipos, que lo podéis echar un vistazo, y en cuanto a transferencia internacional de sus instrucciones y sus directivas. Después aparecen otras legislaciones, como pueden ser mediación de seguros, reaseguros, que todo esto, sistema de seguridad privada, el derecho al honor, ¿vale? Todo esto le podéis echar un vistazo en cuanto a legislaciones, ¿de acuerdo? Después en el apartado de manual de seguridad, este manual de seguridad aquí podéis imprimir lo que es el manual de seguridad de datos, de RGPD, donde aparecerán todos los apartados que tenéis aquí en pantalla, el objeto del manual, la ampliación, el ámbito de aplicación, las definiciones, los tratamientos protegidos, ¿vale? Los procedimientos de cumplimiento de medidas de seguridad, el protocolo de la comunicación con el delegado, la formación de trabajadores, ¿vale? Las medidas de seguridad de transporte e instrucción, es decir, es que este manual se puede pedir por el inspector o auditor y aquí con esto podemos presentar este manual de seguridad de datos. Y lo que sí os recomiendo que las funciones de política de seguridad y obligaciones de personal, imprimiríamos lo que es el personal de la empresa, se lo repartimos a los trabajadores que para que puedan verlo, funciones y obligaciones que tiene el personal de la empresa y posteriormente el listado de usuarios para firmar para que firmen como que ha leído y comprendido lo que es el documento anterior de funciones, ¿vale? Eso se guarda, se archiva por si no lo pide algún inspector o auditor, ¿de acuerdo? En el apartado de impresos, que estáis viendo aquí en pantalla, lo que hemos visto anteriormente, está la autorización de salida de soporte para tratamiento de datos fuera de la ubicación y procedimiento de recuperación de datos, que son las autorizaciones que pueda emitir lo que es el delegado de protección de datos o responsable de seguridad. Aquí tenéis los contratos y documentos. Aquí tenéis por lo referente al derecho de información del afectado. Eh, que podéis ver lo que es la carta informativa de evidencia, el acuerdo de confidencialidad, el derecho de las personas, todos los modelos referentes al acceso, limitación, oposición, portabilidad, rectificación, supresión. Básicamente lo que es las transferencias nacionales, las cláusulas directivas, ¿de acuerdo? Los tratamientos de datos por cuenta terceros, los modelos de contrato de servicios con acceso a datos, ¿de acuerdo? Que la mayoría de vosotros ya tenéis personalizado con vuestras asesorías. Y en videovigilancia, vigilancia que es el cartel informativo de videovigilancia que tiene toda empresa que tenga cámaras de seguridad tendrá que tener puesto a la vista antes de la zona videovigilada, ¿vale? Eso en cuanto a impresos, certificaciones sobre cumplimiento de protección de datos. Si alguna empresa nos lo pide, pues aquí tendrá la certificación sobre el cumplimiento. Podéis sacar lo que es el certificado sobre el cumplimiento de protección de datos. Y el informe de conclusiones sobre medidas técnicas, podemos hacer un breve chequeo al inicio, ¿vale? Contestando una serie de preguntas y sacamos un informe en cuanto a las conclusiones de medidas técnicas. En cuanto a utilidades, básicamente en este apartado es básicamente lo que tenéis aquí es el código de conducta, el ámbito de responsabilidad penal. Aquí marcaremos el personal sin acceso a datos personales, es decir, básicamente marcaremos aquí pues, todo el personal que no tenga acceso a datos.
y trabaja en nuestra empresa, pues marcaremos aquí el código 1, 2, 3, el nombre y el DNI correspondiente de dicha persona que trabaja en nuestra empresa para sacar posteriormente lo que es el código de conducta en el ámbito de responsabilidad penal. Como estáis viendo aquí en pantalla, aquí cómo sacaremos este código, pues básicamente si nosotros somos empresa que es de hostelería y turismo, marcaremos aquí, le damos a aceptar, decimos que sí, aparecerán los delitos más frecuentes que tenéis, que se pueden dar según la actividad de turismo y hostelería. Que queremos añadir algún delito más, simplemente seleccionamos, vemos aquí la ficha de delito de qué se trata ese delito para después marcarlo con un doble clic, ¿vale? Un doble clic, marcaremos en verde y así lo incluiríamos en el código de conducta en el ámbito de responsabilidad penal. Aquí en la impresión del código de conducta marcaremos responsable legal de la empresa, el nombre y el cargo y posteriormente el responsable del código de conducta de la empresa donde aparecerá básicamente el responsable de seguridad o el delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Le daríamos a aceptar y básicamente pues saldrá en pantalla todo el que tenéis aquí en pantalla junto con la ficha que está marcada en verde y todo el personal con acceso y sin acceso a datos para que puedan firmar en su casilla correspondiente y si comete un delito de estas características la responsabilidad recae sobre el empleado y la empresa se exime de responsabilidad. Es algo importante, por eso lo hemos introducido en lo que es la aplicación de Secure Plus. En cuanto a la comunicación de brecha de seguridad, es algo importante. Desde aquí directamente nos diríamos a lo que es la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y ahí comunicaremos a la agencia que hemos detectado una brecha de seguridad, una fuga de información, por ejemplo, sería una brecha de seguridad y entonces marcaremos en un plazo máximo de 72 horas, tendremos que comunicar a la agencia a través de su sede electrónica, ¿vale? De la página web y con certificado digital y aplicación autofirma, comunicar esa brecha de seguridad y posteriormente, bueno, tendremos que también notificar al delegado de protección de datos en ese momento y también al interesado, es decir, tendremos que comunicar al interesado siempre y cuando nos ha establecido la medida de seguridad adecuada, ¿de acuerdo? Aquí en ayuda, asistencia técnica, tenéis nuestro correo electrónico sgp@falsos.es, cualquier duda o aclaración sobre materia de protección de datos, os podéis dirigir aquí o al teléfono 957463622, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también unos temas de ayuda que podéis consultar, el tema de ayuda, básicamente lo que es la herramienta de protección de datos que hemos desarrollado en esta formación, ¿de acuerdo? Básicamente en ayuda también tenéis lo que es referente a lo que es una guía rápida, ¿vale? Que podéis consultar sobre los distintos apartados del programa que hemos degradado en esta formación. Pues muy bien, cualquier aclaración que tengáis sobre materia de protección de datos, ya sabéis, en nuestro correo electrónico, nuestro teléfono. Y, y con esto concluimos la sesión formativa del día de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Adiós.